Bueno, ahora hablaremos acerca del movimiento rectilíneo uniforme, conocido por sus siglas MRU. ¿De qué se trata este movimiento? Bueno, este movimiento tiene como característica principal que su velocidad es constante, es decir, que se mantiene igual. Ahora bien, tenemos que tener algo muy presente, y es que la velocidad es un vector, por lo que cuando decimos que la velocidad es constante, esto significa dos cosas: que el módulo es constante y que la dirección es constante. O sea, que si una persona está caminando a 3 metros por segundo, 3 metros por segundo, 3 metros por segundo y luego dobla a la derecha y se mantiene caminando a 3 metros por segundo, podemos decir que la velocidad cambió. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque no varió el módulo, es decir, la cantidad del 3 metros por segundo, sí varió la dirección a la que se está moviendo. Por lo tanto, el vector velocidad sí cambió. Entonces, para que una velocidad se mantenga constante, debe mantenerse igual su módulo y su dirección. Por esto es que este movimiento debe ser en línea recta. Por eso se llama rectilíneo. ¿Por qué? Porque si no es una línea recta, ocurre un cambio en la dirección y por lo tanto la velocidad no puede ser constante. Dicho esto, vamos a recordar qué significa una velocidad. Si yo digo que un cuerpo se mueve con una velocidad de 3 metros por segundo, digamos hacia la derecha, eso quiere decir que por cada segundo que transcurre, me desplazo 3 metros hacia la derecha. Ahora bien, ¿por qué es muy común utilizar indistintamente las palabras velocidad y rapidez? Bueno, se debe a este movimiento en particular. ¿Por qué? Porque en este caso particular, en que el cuerpo se mueve en una sola dirección, esto tiene como consecuencia que en el movimiento rectilíneo uniforme, la distancia recorrida y el desplazamiento van a ser iguales, porque recordarán que estas dos coinciden si justamente la trayectoria entre dos puntos es una línea recta. Entonces, como en este tipo de movimiento la distancia y el desplazamiento coinciden, bueno, no el desplazamiento, porque el desplazamiento es un vector, mala mía, mi error, sino la distancia y el módulo del desplazamiento coinciden. Entonces va a ocurrir que la rapidez y el módulo de la velocidad van a coincidir. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, vamos a ver un ejemplo acá. Estoy en este punto. No tengo muchas opciones para moverme. Voy a tomar, este es un punto igual a 200 metros con respecto a un punto de referencia. Y este es un punto de 650 metros con respecto al punto de referencia. Este sería mi punto A y este sería mi punto B. Una persona se desplaza del punto A al punto B. ¿Cuál sería la distancia recorrida? Bueno, si yo estoy en 200 metros y calculo 650,
¿Cuánto voy a caminar? Bueno, aquí ustedes pueden ver, caminé 450 metros. Ahora, ¿cuál fue mi desplazamiento? Bueno, ¿cuál es mi posición final? 650 metros, ¿verdad? Todo en Y, porque es en el eje horizontal. Y mi X inicial, 200. Así que mi vector desplazamiento sería 450 metros, pero he aquí lo importante, en dirección Y. Entonces, acá vamos a ver que la distancia recorrida coincide con el módulo del desplazamiento, es decir, con el número. ¿Por qué? Porque el desplazamiento también incluye una dirección. Y lo mismo va a pasar con la distancia y la rapidez. Si yo dividiera esto, digamos, entre todo esto ocurrió en 10 segundos, ¿qué yo tendría? Bueno, que la rapidez sería la distancia entre el tiempo, que sería igual a 45 metros por segundo, mientras que la velocidad sería el desplazamiento sobre el tiempo. Bueno, voy a sustituir ahora 450 metros en I entre 10 segundos, entonces simplemente sería 45 metros sobre segundo en I. Entonces ustedes pueden ver acá que el módulo es el mismo, solo que la velocidad tiene una dirección. Entonces es muy común hablar, cuando estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, hablar de módulo de la velocidad o de rapidez, o simplemente indicar la rapidez en cierta dirección. Entonces, el módulo de la velocidad V vendría siendo, es 45 metros por segundo, ¿verdad? Ese es el módulo. La dirección sería I. Entonces, el módulo de la velocidad en este tipo de movimiento coincide con la rapidez. Entonces, básicamente por eso muchas veces escuchamos que indistintamente se habla del uno o del otro. Entonces, volvemos al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué característica tiene? Bueno, que su velocidad es constante. ¿Qué quiere decir que la velocidad de un cuerpo es constante? Bueno, que recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Cómo así? Bueno, si tenemos que un cuerpo tiene una velocidad de 5 metros por segundo en I, ¿eso qué quiere decir? Vamos a hacer una tabla aquí de tiempo y de distancia recorrida. Al pasar un segundo, lo que quiere decir esto es que recorre 5 metros por cada segundo que pasa. Al pasar un segundo, ¿cuánto recorrió? 5 metros. Déjame poner la unidad aquí. Metro y esto segundo. Al pasar 2 segundos, ¿cuánto ha recorrido? Ya recorrió 5 más, ¿verdad? 10. Al pasar 3 segundos, ¿cuánto ha recorrido? 5 más. Cada segundo recorre 5 metros más. Es decir, cada segundo recorre la misma distancia, 5 cada vez. Entonces, algo muy curioso, ¿cómo va a ser este gráfico? Vamos a graficarlo ya que estamos acá. Tenemos este gráfico, acá voy a poner el tiempo, que es la variable independiente, y aquí voy a tener la distancia recorrida. Aquí voy a tener tiempo 1 segundo, tiempo 2 segundos, tiempo 3 segundos. Y aquí
la distancia que ha recorrido. ¿Qué va a pasar acá? Cuando no ha pasado tiempo, no ha recorrido nada. Cuando pasó un segundo, recorrió 5 metros. Cuando pasaron 2 segundos, recorrió 10 metros. Cuando pasaron 3 segundos, recorrió 5 metros. Y así sucesivamente. Entonces vamos a tener que el gráfico de distancia en función de tiempo, esta distancia puede ser horizontal o vertical, puede verse así también, si es en la horizontal, o así, si es en la vertical. Es que, bueno, una línea recta, como pueden ver, inclinada. Ahora bien, ¿qué significa esta inclinación? Bueno, esta inclinación lo que significa, vamos a calcular la pendiente. Recuerden que la pendiente es la inclinación de un gráfico. Ahora vamos a ver. Recordemos que la pendiente era la variación de lo que sea que estuviera en la vertical entre lo que sea que estuviera en la horizontal. En este caso, lo que hay en la vertical es D y lo que hay en la horizontal es T. Así que esto será igual a D2 menos D1 entre T2 menos T1. Recordemos, la pendiente acabo de escribir. ¿Qué va a ocurrir entonces? Vamos a seleccionar dos puntos cualesquiera. Yo elijo este primero, este segundo. Mi D en el punto 2. Voy al punto 2 y miro cuánto vale D. Vale 15 metros. Menos D1. Voy a mi punto 1, miro D. Vale 5 metros. T2. Voy a mi punto 2 y miro T. Vale 3 segundos. Menos T1. Voy a mi punto 1 y miro T. Vale 1 segundo. Si hago estas restas acá, voy a tener 10 metros acá. Y aquí voy a tener 2 segundos. Si hago este cociente, voy a tener 10 entre 2 son 5. Y metro entre segundo. ¿A qué se le parece esto? A la rapidez. ¿Cierto? 5. ¿Esto qué quiere decir? Que la pendiente de este gráfico, voy a poner la pendiente del gráfico X es función de T, es la rapidez. Ahora bien, recordemos entonces, por última vez, diferencia entre velocidad y rapidez. Vamos a decir R, que fue que le llamamos, distancia y tiempo. Ahora bien, para el movimiento rectilíneo uniforme, el módulo de la velocidad es igual a la rapidez. Entonces, cuando estemos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, puedo especificar la dirección a la que está ocurriendo y luego tratar indistintamente como si fuera hablando de la rapidez. Es decir, por ejemplo, yo especifico, todo esto está pasando en la dirección Y. Y trabajo con mi rapidez. O, como le puedo llamar, V, que es el módulo de la velocidad. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, no se pierdan, es en este tipo de movimiento. En el movimiento rectilíneo uniforme puedo decir que el módulo de la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces vamos a escribir eso.
distancia recorrida, tiempo, y esto es módulo de la velocidad o rapidez. Entonces tengo esto acá. Ahora bien, aquí veo que tengo tres variables. Puedo calcular una variable a partir de las otras dos, independientemente de la variable que me den. Por ejemplo, vamos a hacer tres pequeños, cortos ejercicios ilustrativos. Digamos, una persona recorre una distancia de 400 metros en un tiempo de 30 segundos. Diga su rapidez. Entonces, esto va a ser igual a que, bueno, distancia sobre tiempo, 400 metros entre 30 segundos. Esto va a ser igual a 1.33, creo. 400, no, perdón, 13.33. Vamos a dejarlo así, metro por segundo. Esa es mi respuesta. Entonces, fíjense, en este caso tenía la distancia y tenía el tiempo. Pero ¿qué pasa si tengo magnitudes diferentes? Por ejemplo, un corredor se mueve con, digamos, una velocidad de, digamos, no es verdad, pero vamos a decir, eso, creo que la persona más rápida del mundo logra desarrollar una velocidad de 7 metros por segundo, algo así. Pero digamos, bueno, vamos a hacer un poco menos exagerado. 3 metros por segundo. Entonces, tenemos un corredor que se mueve con una rapidez de 3 metros por segundo. La pregunta sería, ¿qué distancia recorre en una hora? Convierto una hora a segundos para que sean consistentes las unidades de tiempo, ya que la velocidad está medida en metros por segundo. Entonces, una hora. En vez de hora, pongo su equivalente, que son 60 minutos. Aquí simplemente sustituí una hora por 60 minutos, que es lo mismo. Entonces, esto va a ser igual a 60 minutos. Ahora voy a sustituir, en vez de minuto, voy a poner su equivalente a segundo. Decir minuto es lo mismo que decir 60 segundos. 60 por 60 son 3600. Entonces, volvemos al punto. ¿Qué distancia recorre en ese tiempo? Bueno, aquí yo tengo de mi ecuación principal que la rapidez es igual a la distancia sobre tiempo. Entonces, si yo quisiera despejar la distancia, ¿qué debería hacer? Bueno, deshacerme de este tiempo. ¿Qué está realizando qué operación? Dividiendo. ¿Qué debería hacer entonces? Multiplicar al otro lado. Entonces me quedaría igual que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Aquí sustituyo. Velocidad son 3 metros por segundo y el tiempo 3600 segundos. Entonces esto sería igual a ¿qué? 3 por 3600 sería igual a 10.800. ¿Y qué ocurre acá? Este segundo que está multiplicando se cancela con este que está dividiendo. Y me quedan metros. Si quisiera convertirlo en kilómetros, dividiría entre 1000 y me quedaría 10.8 kilómetros. Entonces, así obtengo la distancia a partir de la velocidad y el tiempo. ¿Qué me faltaría? Cómo calcular el tiempo a partir de la velocidad y la distancia. Entonces, si miramos aquí nuestra ecuación, ¿cómo yo podría despejar el tiempo de acá?
Bueno, aquí me estorba es la velocidad que está multiplicando. Entonces, ¿qué pasará si en el otro lado dividiendo? Entonces, a esto sería igual el tiempo. Entonces, vamos a hacer un último problema relacionado a esto. Tenemos entonces que cuánto tiempo le tomará a esta persona, que igual se mueve con una rapidez de 3 metros por segundo, recorrer una distancia de 5 kilómetros. Aquí una vez más debo convertir las unidades para que sean consistentes, ya que en la velocidad la distancia está en metros, ¿verdad? Porque está en metros por segundo, metro es unidad de longitud. Yo debería convertir aquí la distancia en metros también, pero yo sé que kilo significa 1000, así que esto significa 5000 metros. Así que ya he convertido esta unidad. Entonces simplemente me queda calcular el tiempo, que va a ser igual a qué, a la distancia 5000 metros entre la velocidad 3 metros por segundo. ¿Qué va a ocurrir acá? Este metro se cancela con este y este segundo que divide en el denominador multiplica en el numerador. Y aquí tendremos finalmente que el tiempo es igual a 5000 entre 3, que es aproximadamente 1667, digamos, para redondear, segundos. Yo podría querer convertir esto en minutos. Vamos a convertirlo, ya que ya estamos aquí, ¿verdad? Tiempo igual a 1667 segundos. Voy a multiplicar esto por 1. ¿Por qué? Porque recuerdo que un minuto es igual a 60 segundos. Esto es igual a esto. Por lo tanto, si yo multiplico aquí por la unidad que quiero, un minuto sobre 60 segundos, este factor es igual a 1. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo cantidades equivalentes. Bueno, recordarán eso en clases anteriores y videos anteriores acerca de conversión de unidades. No voy a adentrarme en esto. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, se cancela segundo con segundo. Y aquí me va a quedar esto dividido entre 60, básicamente. Y este tiempo va a ser igual a 27.78 aproximadamente. ¿Qué unidades? Esta que me quedó acá. Minutos. Así que esta sería otra forma de expresar el resultado. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.